Buenas tardes. Nos encontramos a 5 minutos de empezar la transmisión. Estamos haciendo unas pruebas técnicas para ver si todo está bien. Quería saber si están viendo mi pantalla. Perfecto. Muy buenas noches. Pronto daremos inicio. Voy a dar unos minutos más para que las personas que nos quieran acompañar esta noche en la charla de prescripción del ejercicio de la persona adulta mayor puedan conectarse. La razón por la que nos conectamos antes es porque estamos haciendo una prueba técnica, pero todo súper bien. Con otra cámara en la pantalla solo puedo ver la presentación, pero ya puse en mi teléfono la página de Facebook para poder ver cómo vamos ingresando. Buenas noches a todos. Ya casi vamos a dar inicio a la conferencia. Me permito en primer lugar agradecer a Miguel Norabuena la invitación para poder compartir con ustedes la noche de hoy en uno de los temas que más me gustan de mi profesión, que es la prescripción del ejercicio en personas adultas mayores. Me siento muy satisfecha y contenta de poder llegar a los colegas de Perú. También veo varios colegas de Costa Rica que nos acompañan esta noche. En momentos como estos, en los que estamos en confinamiento o en cuarentena algunos, lo más importante es que podamos acompañarnos y qué mejor forma por medio de compartir el conocimiento para poder repasar, actualizar o incluso aprender cosas nuevas sobre nuestra hermosa profesión. Eh, Todas las situaciones adversas tienen una ventaja
o una bendición. Y la ventaja de esta situación es que nos ha permitido por medio del Internet comunicarnos y mantenernos unidos a pesar de la distancia y poder apoyarnos en situaciones como estas. Nuevamente, agradezco a Miguel que me haya contactado y me haya invitado. Saludo a mis colegas de Perú, de Colombia, a mis colegas de Costa Rica que se están conectando esta noche para ver esta charla. Eh, lo primero que quiero compartir con ustedes es, nuevamente, como les dije, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder estar con ustedes y qué bueno que esto permite que todos nosotros podamos repasar y mantenernos al día en temas que nos interesan y que son importantes para nosotros. Siempre yo he dicho que el rol del terapeuta físico es restaurar el movimiento por medio del movimiento correcto, a la intensidad correcta, en el tiempo correcto y con la progresión correcta. El ejercicio terapéutico para nosotros es nuestra mejor herramienta, es uno de los 4 pilares de la terapia física. Nosotros sabemos que están los agentes físicos, electrofísicos, la masoterapia, el ejercicio terapéutico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tratar de salir adelante con el arma que nunca podría faltar en una sesión de terapia física, que es el ejercicio. Pero así como no todas las personas utilizan el mismo medicamento en la misma dosis, a pesar de que tengan la misma patología, no todas las personas pueden utilizar los mismos tipos de ejercicio. Es hora de que nosotros los terapeutas físicos nos empoderemos. Cada vez hay más enfermedades crónicas degenerativas, ha aumentado la esperanza de vida en Latinoamérica, cada vez hay personas más mayores e incluso muchas de ellas sedentarias, y esto requiere que se implementen programas de ejercicio terapéutico que le permita a estas personas mantenerse de forma funcional. Nosotros como terapeutas físicos somos los expertos en el movimiento y ejercicio, con conocimiento profundo de todas las alteraciones, patologías, comorbilidades y afecciones que podrían presentar las personas adultas mayores. Y nosotros somos los profesionales adecuados para promocionar, guiar, prescribir y gestionar actividades de ejercicio y de esfuerzo a lo largo de la vida. Esto es muy importante porque las nuevas generaciones de personas adultas mayores tienen otras metas, tienen otros objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y ejercicio terapéutico? Sencillo. Veámoslo entre las 3. Actividad física es cualquier cosa que hacemos durante el día. Levantarnos, bañarnos, tender nuestra cama, cocinar, montarnos en el autobús, etc. Ejercicio es el que yo vaya a un gimnasio o que practique algún deporte con la intención de mejorar para un deporte específico. Ejercicio terapéutico parte de la base de que la persona tiene alguna alteración o alguna deficiencia funcional que vamos a corregir por medio del ejercicio. Y es por esto que el ejercicio terapéutico es injerencia directa de nosotros como terapeutas físicos. Hay factores que influyen directamente en el proceso de envejecimiento. Uno de estos, nosotros tenemos que considerar que la situación actual de la persona adulta mayor requiere que tomemos en cuenta el programa genético, cómo vive su familia, su herencia genética, la edad cronológica, cuántos años tiene el paciente, las enfermedades y las comorbilidades que la persona pueda tener, cuánta actividad física realiza durante el día, si es independiente sus actividades de la vida diaria o si alguien las hace por él o por ella, su estado nutricional, que también es importante considerarlo, porque nosotros somos literalmente lo que comemos y tenemos que tomar en cuenta esto. El estado mental del paciente, si tiene deterioro cognitivo, déficit cognitivo o demencia. Los estilos de vida de esta persona, si es una persona sedentaria, si es una persona que tiene vicios. Y los factores sociales que tienen que ver un poco con todo lo que son las relaciones de apoyo y las redes de apoyo que esta persona podría tener. Todo esto influye directa o indirectamente en el proceso de envejecimiento. Ahora bien, la pérdida progresiva de músculo se hace especialmente intensa a partir de la 6ª década de la vida. Quiere decir que a partir de esta edad, nosotros podríamos incluso llegar a los 80 años con el 40% menos de masa muscular.
La patogenia de la sarcopenia, que es precisamente eso, la pérdida de masa. Y aquí hay dos términos que me gustaría dejar claros, porque tendemos a confundirlos. Sarcopenia es la pérdida o la disminución de masa muscular y dinapenia es la disminución de fuerza. Entonces, cuando me refiero a sarcopenia, me estoy refiriendo a que perdimos músculo. Y cuando me refiero a dinapenia, me estoy refiriendo a que perdimos fuerza. Entonces, teniendo sarcopenia, intervienen varios factores, como lo que es la denervación del tejido muscular, los cambios en el metabolismo proteico y otros que vamos a ver a continuación. Cuando perdemos músculo, cuando la célula se deshidrata y perdemos y pierde el tamaño del miocito, el espacio que ocupaba esta célula previamente es sustituida por grasa. Y de ahí viene el concepto de IMAT, Intramuscular Adipose Tissue, que está relacionado con consecuencias negativas para la salud y para las alteraciones funcionales. Primero que todo, si vemos en la fotografía, en la primera fotografía arriba, vemos una persona de 40 años triatleta. En la fotografía del medio vemos a una persona de 74 años sedentaria y todo lo que se ve blanco es grasa y lo que se ve oscuro es músculo. Y en la fotografía de abajo vemos a una persona de 74 años que es triatleta. Entonces, esto nos demuestra que la persona adulta mayor puede desarrollar masa muscular indistintamente de la edad en la que esté. Lo que va a hacer la diferencia es cómo se lo vamos a prescribir y la progresividad con la que vamos a trabajar. En la mayoría de los casos, nuestro paciente es el de la imagen del centro, ¿verdad? Que ha perdido bastante músculo y esto aumenta el riesgo de hospitalización, limita el movimiento, genera un déficit en la fuerza, va a tener una pobre capacidad aeróbica, un pobre rendimiento en los test para la respiración y resistencia a la insulina. Entonces recordemos que la sarcopenia es una reducción cuantitativa de la masa muscular y cuando tengo menos masa muscular, cuando tengo sarcopenia, voy a tener dinapenia. Hay varias categorías de sarcopenia según su causa. Tenemos 4 tipos. La primera sarcopenia la sarcopenia primaria es la relacionada con la edad. No tiene ninguna otra causa más que el hecho de que estamos envejeciendo. Esta la vamos a tener todos. La sarcopenia secundaria es la que está relacionada con la actividad. Tiene que ver con la consecuencia de que la persona sea sedentaria, sea desacondicionado, situaciones de ingravidez, tenga síndrome de inmovilización o dismovilidad. Luego tenemos la sarcopenia relacionada a las enfermedades, que se asocia cuando hay un fallo orgánico o enfermedades inflamatorias o cáncer o enfermedades endocrinas. Y luego tenemos la sarcopenia relacionada a la nutrición, que es consecuencia de una ingesta deficiente de energía y de proteínas y por ende hay una mala absorción. O bien medicamentos que le quiten el hambre al paciente, lo que se conoce como medicamentos anoréxicos. Si vemos bien esta diapositiva, nos damos cuenta que muchísimos de nuestros pacientes tienen estos 4 tipos de sarcopenia. Son personas adultas mayores, sedentarias, que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa importante a nivel cardíaco, pulmonar, hepático, renal o cerebral, y en algunos casos muchos de esos no tienen la mejor nutrición posible. Todo esto hace que a la hora de que nosotros vayamos a realizar ejercicio terapéutico con nuestro paciente, no sea igual y no lo podamos aplicar igual como lo aplicaríamos con una persona más joven. La pérdida de masa muscular va a tener más relevancia en las extremidades que en el tronco y es más importante y más relevante en miembro inferior que en miembro superior. Y esto es indispensable considerarlo. Nuestro target o nuestra meta va a ser el fortalecimiento de la musculatura antigravitatoria, sóleo, gastronemios, cuádriceps, glúteo mayor, abdominales y paravertebrales, que son los que van a ayudar al paciente a mantenerse en equilibrio contra la gravedad, pero también van a ayudar al paciente a levantarse de sedente a bípedo y a poder tener una buena marcha. Entonces, siempre hay que poner énfasis en los músculos de miembro inferior, que es donde se da más pronunciadamente la pérdida de fuerza. Tenemos que también trabajar potencia, que más adelante durante la charla lo vamos a ver, pero la potencia es la fuerza rápida. Cuando usted necesita levantarse de una silla, usted ocupa fuerza rápida. Vemos personas adultas mayores tratando de levantarse de una silla que hacen varios intentos al mismo tiempo.
Esto es porque están buscando levantarse por fuerza y no por potencia. Un músculo nunca va a poder hacer algo para lo cual yo no lo haya formado. Y esto es muy importante considerarlo. Las personas adultas mayores tienen gran capacidad de entrenamiento, incluso personas de 80 y de 90 años tienen una capacidad extraordinaria para responder al entrenamiento de resistencia y de fortalecimiento. La clave aquí es que sea progresivo. La progresividad es lo que va a hacer la diferencia. ¿Por qué progresividad? Necesitamos la progresividad para permitirle al adulto mayor adaptarse a las demandas que estamos ejerciendo sobre su medio interno. La persona adulta mayor, por solo el hecho de ser adulto mayor, tiene una menor capacidad de reacción ante el estrés y una menor capacidad de adaptación. Y nosotros tenemos que permitirle a su cuerpo que de forma progresiva vaya adaptándose a las exigencias que el ejercicio terapéutico le está pidiendo. Por tal motivo, siempre tenemos que considerar los aspectos a la intensidad a la que vamos a trabajar. La intensidad la vamos a medir de dos formas, en fuerza muscular por medio del RM y en capacidad aeróbica por medio de la frecuencia cardíaca máxima. La progresividad significa que vamos a empezar haciendo movimientos que para el paciente son fáciles, movimientos que la persona puede realizar de forma cómoda para irnos ganando al paciente y generando adherencia en el programa de ejercicios. Hay algunos cambios propios del proceso de envejecimiento. Uno de los más importantes que quiero detallar aquí es que hay problemas visuales relacionados con la edad, hay cambios en el ojo y esto también viene acompañado de los cambios en el sistema nervioso. Las personas adultas mayores son más lentas para procesar estímulos visuales y necesitan ver los estímulos más tiempo antes de poder identificarlos. Esto significa que todos los medios de trabajo que vamos a utilizar con las personas deberíamos mostrárselos primero, el balón, la liga, el TheraBand, para que ellos lo vean. Tienen dificultad para poder ver los espectros de color en los tonos verde, azul y violeta, que son tonos en los cuales no deberíamos utilizar para los materiales de trabajo. Y también tienen dificultad para ver por encima de la cabeza porque el músculo elevador del párpado es más débil. Entonces es un reto importante y aquí lo más importante es que nosotros como terapeutas físicos tenemos que valorar funcionalmente al paciente para poder determinar de forma clara y precisa el nivel funcional en el que se encuentra la persona y así poder describir y realizar un programa especializado e individualizado. También es importante incluir la motivación de la persona adulta mayor para mantener la función y una calidad de vida positiva. Esto también le va a permitir generar relaciones sociales y puede ser desde prepararse para una competencia o que le vuelva a quedar la enagua o el pantalón que quería que le quedara o poder subir las gradas sin ayuda. Pero siempre nosotros debemos incluir una meta para el paciente en nuestro programa. Los objetivos de la persona adulta mayor son trascendentales. En muchos casos, las personas adultas mayores llegan a terapia y no tienen un objetivo. Es nuestro deber ponerles a ellos un objetivo, generar en ellos la necesidad de alcanzar algo. Puede ser algo tan sencillo como usted quiere poder ir a recoger a su nieto a la escuela sin miedo a caerse y ese va a ser nuestro objetivo. Hay evaluaciones funcionales previas al ejercicio terapéutico que tenemos que hacer. Sabemos que antes de estas o cuando ya vamos a trabajar ejercicio terapéutico con el paciente para aumentar la masa muscular y desarrollar fuerza, nuestro paciente puede tener comorbilidades, nuestro paciente puede estar tomando cualquier tipo de medicamento. Nosotros tenemos que hacer una muy buena historia clínica para detallar cuáles son las patologías crónicas degenerativas que el paciente tiene, cada cuánto se descompensan estas patologías crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas venosos, etcétera. Y conocer los medicamentos que el paciente toma para conocer los efectos secundarios que estos provocan en el paciente. Luego de una muy buena historia clínica y cuando ya hemos hecho el proceso de rehabilitación de nuestro paciente y ahora sí le vamos a dar de alta, pero lo que usualmente pasa es que le das de alta a una persona adulta mayor y 2 meses después regresa con el problema, porque lamentablemente si uno no sigue estimulando el músculo, lo que ganaste se pierde. Y aquí es entonces donde viene
el mantenimiento que vamos a hacer por medio de ejercicio terapéutico. Las evaluaciones indispensables son 4. El sit to stand, que es un indicador fiable y válido de la fuerza en los miembros inferiores de la persona adulta mayor. Durante 30 segundos la persona se sienta y se levanta de una silla. Cada vez que se levanta y se vuelve a sentar, cuenta como 1. Si la persona termina de pie, cuenta como medio. Y lo ideal es que la gente entre 60 y 64 años, los varones puedan levantarse 14 veces, las mujeres 12 veces, y así sucesivamente según vemos en la tabla. Por supuesto, entre menor sea el número de repeticiones que la persona se puede levantar de la silla, más va a ser el riesgo de caídas que ese paciente va a tener. Luego tenemos el test de resistencia aeróbica, que este es un test que a muchos terapeutas físicos no les gusta hacer, pero resulta ser que el corazón es un músculo y nos corresponde entonces a nosotros trabajarlo. Y este test nos permite valorar la capacidad del paciente. Es de 6 minutos porque va a durar 6 minutos exactos. Vamos a trabajar en un espacio donde la persona pueda caminar sin barreras arquitectónicas. Podemos trabajar en un rectángulo medido, y la persona en 6 minutos puede detenerse, puede cambiar de ritmo, puede descansar. Lo único que no se puede detener es el reloj. Nosotros después vamos a hacer la parte cualitativa del test. Es importante que las personas puedan caminar mínimo 500 metros. Vemos que entre 60 y 69 años los hombres deben caminar 572 metros y las mujeres 538. Entre 70 y 79, 527 para los varones y 471 para las mujeres. Y más de 80 años, lo mínimo que debería caminar en 6 minutos una persona son varón 417 metros y 392 metros en las mujeres. Luego está el test de balance, que explora 4 posiciones: la posición de pie, con los pies juntos, la posición semi-tándem, la posición tándem y la posición de apoyo monopodal o unipodal. Cada una de estas posiciones debe sostenerse por 10 segundos. Si una de estas posiciones no se sostiene, entonces no se continúa a la posición siguiente. Luego tenemos el test de Get Up and Go, que es donde se pone una silla, las manos sobre los muslos, las plantas de los pies apoyados en el suelo, y nosotros primero se lo vamos a explicar, luego se lo vamos a demostrar y luego le vamos a permitir al paciente practicarlo una vez. Va a haber una distancia de 3 metros entre la silla y un cono, y la persona tiene a nuestra indicación que levantarse, caminar en línea recta, darle la vuelta al cono y volver a sentarse, y se toma el tiempo de este. Luego tenemos el test de Mini Mental State, que el Mini Mental State es para hacer la valoración cognitiva de la persona adulta mayor. Cualquier puntaje mayor o igual a 24, siendo 30 el puntaje máximo del test, nos indica que la persona tiene una cognición normal. Y nosotros podemos trabajar con personas incluso con deterioro cognitivo moderado en este tipo de propuesta que les estoy generando esta tarde. Habría que incluir algunas características específicas del trabajo del ejercicio en personas con deterioro cognitivo, pero esto es posible. Entonces, una vez que valoramos la fuerza en miembros inferiores, una vez que valoramos el equilibrio, una vez que valoramos el estado cognitivo del paciente y una vez que valoramos la marcha, el balance y el equilibrio con el Times Up and Go, nosotros ya tenemos muchísimo más claro cuáles son las deficiencias a nivel corporal que el paciente presenta, cuál es la disfunción o la discapacidad, cuáles son sus actividades que están limitadas y cuáles son las restricciones o cuáles actividades presentan restricción. Esto es muy importante porque esto es la base que va a definir cómo voy a abordar yo a mi paciente. Hay consecuencias de la mala prescripción del ejercicio en la persona adulta mayor. Estudios demuestran que si nosotros no ofrecemos un reto físico importante, no va a haber beneficio. Significa que incluso personas adultas mayores que estén institucionalizadas, nosotros tenemos que retar al músculo, sacar ese músculo de la zona de confort. Nosotros debemos empatar nuestro programa de ejercicio
con las habilidades funcionales e iniciar con movimientos que al paciente le sean fáciles realizar e ir progresivamente agregando peso, resistencia, repeticiones o progresiones de este tipo de ejercicio. Cuando hablamos de personas adultas mayores, no nos damos por vencidos porque son personas adultas mayores. Nuestro deber como terapeutas físicos es evaluar y no asumir. Ahora bien, entonces, ¿qué es ejercicio? No hay músculo demasiado viejo o demasiado gastado. Pero ¿cómo podemos ayudar a fortalecer el cuerpo de la persona adulta mayor sin que se lesione en el intento? El arte de la prescripción del ejercicio es la intensidad, es el manejo de la intensidad. El manejo de la intensidad es la variable más importante porque es la que vamos a utilizar para mejorar la función, la independencia, la fuerza o el equilibrio y aprender a prescribir la cantidad correcta de intensidad y poder medir los resultados es el arte de la rehabilitación. Previamente mencioné que la intensidad la medimos de dos formas, en resistencia muscular y en capacidad cardiovascular. Indispensable trabajar. Cuando nosotros queremos hacer un programa con personas adultas mayores, trabajamos balance, equilibrio y estabilidad. Siempre me gusta hacer la diferencia entre estas tres porque tendemos a veces a creer que son sinónimos y no lo son. El balance es entre agonista-antagonista. El equilibrio es antigravitatorio y la estabilidad es periarticular. Entonces nosotros tenemos que trabajar estos tres. Luego debemos trabajar la resistencia cardiovascular. No nos sirve solamente que sus músculos sean fuertes, sino que su corazón tiene que tener la capacidad para satisfacer las demandas que el cuerpo le exige. Debemos trabajar ejercicios respiratorios. La mecánica ventilatoria es indispensable en la persona adulta mayor, en realidad en todos los pacientes, pero en la persona adulta mayor a veces tenemos complicaciones como las alteraciones posturales o los cambios posturales propios del envejecimiento. Entonces tenemos que mejorar la postura, lograr un entrenamiento diafragmático, hacer un fortalecimiento de la musculatura extrínseca, respiratoria, con la intención de que nuestro paciente pueda sacar más provecho a la ventilación y que su respiración no sea clavicular y por ende se fatigue rápidamente. Tenemos que también trabajar todo lo que son las estrategias de control postural, que antes se llamaba fortalecimiento del core, ¿verdad? Pero ahora la evidencia nos ha indicado que lo que tenemos que hacer es trabajar movilidad de tobillo, movilidad de cadera, seguridad en el paso y seguridad en el alcance, con control postural. Indispensable, y por eso está en mayúscula, la fuerza muscular funcional. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a entrenar un músculo de forma aislada. Yo voy a entrenar un patrón funcional o un patrón de movimiento con la intención de incluir control motor en lo que el paciente está haciendo. Debo trabajar también potencia en miembros inferiores y por supuesto, y lo más importante que genera la adherencia y el disfrute del programa de ejercicios es incluir los objetivos de la persona adulta mayor. Yo he tenido pacientes que su objetivo es poder ponerse un vestido de baño y verse bonita en la playa, una señora de 72 años. Luego he tenido pacientes que quieren aprender a montar en bicicleta. He tenido pacientes que quieren poder ir al baño solos. O sea, tenemos que buscar la forma de que ellos sientan que este ejercicio que están haciendo sirve para algo, que les va a ser de utilidad para algo. Ya utilizar el hecho de que es para mejorar la calidad de vida ya está muy trillado. Ya no nos lo creen los adultos mayores. Tenemos que poder poner para qué le va a servir. Y de esto define mucho la evaluación funcional que nosotros vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros hicimos una muy buena evaluación funcional, donde tomamos en cuenta todas las comorbilidades, estas enfermedades crónicas degenerativas del paciente, tomamos en cuenta su nivel de actividad física, los años que tiene, su programa genético, la familia está matriculada con nosotros en todo lo que tenemos que hacer y hicimos un muy buen programa de ejercicio y parece ser que no está siendo efectivo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí pueden estar pasando tres cosas. Una, la persona puede estar deshidratada. Dos, puede que no esté teniendo la nutrición adecuada. O tres,
la persona está experimentando una rutina y cuando no hay un aumento de fuerza es porque no estamos exigiéndole lo suficiente. Entonces, ¿cuánta actividad total en la semana? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder medir el esfuerzo percibido. Les dije previamente que la magia recae en la intensidad. La intensidad, vuelvo a repetir, la medimos por resistencia muscular y capacidad cardíaca. Sin embargo, también tenemos que medir el nivel de esfuerzo que el paciente percibe, porque en ocasiones nosotros podemos creer que este ejercicio que le estamos pidiendo al paciente es sumamente sencillo, pero el paciente tiene comorbilidades. Por ejemplo, artrosis bilateral de cadera, tiene sobrepeso y se encuentra triste y el ejercicio que le estamos poniendo para este paciente significa un esfuerzo mayor. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la escala de esfuerzo percibido o la escala de Work, donde 0 es nada de esfuerzo, como estar sentado viendo tele, y 10 es el máximo esfuerzo que haya hecho la persona. Entonces, una actividad moderada viene siendo un 5 o un 6, donde ya hay un aumento notable de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y una actividad vigorosa es entre un 7 y un 8, y hay grandes aumentos en la respiración. Y, por ejemplo, en este caso, el test de la conversación, la persona se ve afectado porque no podría conversar. Para responderle a Alexander, cuando trabajamos con adulto mayor, no trabajamos al fallo muscular. Esto generaría un desequilibrio del medio interno y nos generaría un sedentarismo compensatorio y un aumento de respuestas vegetativas en la persona adulta mayor que se traducirían en dolor y algunas alteraciones de otras patologías que el paciente podría tener. Entonces no trabajamos hasta el fallo muscular en el paciente adulto mayor. De hecho, apenas nosotros empezamos a verificar que el paciente tiene fatiga. ¿Cómo me doy cuenta? Nos damos cuenta que el paciente tiene fatiga cuando sustituye, cuando compensa o cuando no puede hacer el ejercicio de buena calidad o cumplir el recorrido del rango de movimiento. En estos casos, ese es el momento en el que tenemos que parar la sesión de ejercicios en una persona adulta mayor. Entonces, la escala de esfuerzo percibido, usualmente nosotros vamos a trabajar entre moderada y vigorosa actividad con la persona adulta mayor. ¿Qué es carga? Esto es muy importante. Recuérdense que les dije que la intensidad era la clave de la prescripción del ejercicio en la persona adulta mayor. Y la carga no solamente es entrenamiento, no solo es ejercicio con pesas, sino que también es vida, estrés, sueño y todo lo que influye o involucra el entorno psicosocial o biopsicosocial del paciente y de su enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? Y aquí es donde es muy, muy importante. La carga mayor a la capacidad es lesión. La carga menor o igual a la capacidad es rehabilitación y la capacidad mayor a la carga es prevención. Entonces, supongamos que llega la persona adulta mayor a su consulta y ayer se cumplían años de muerte de su esposo y la persona viene sin ganas, no durmió bien, lloró por la tarde, sus hijos no le dijeron nada y esto aumenta la carga que esta persona adulta mayor experimenta, porque recordemos que el trabajo en el paciente adulto mayor es integral y todo lo que suceda en su entorno biopsicosocial afecta de forma directa su funcionabilidad. Entonces, si nosotros no dedicamos unos minutos previo al inicio de la sesión de ejercicios a conversar con el paciente, no vamos a conocer sobre estas cargas y podríamos lesionar al paciente a pesar de que el ejercicio haya estado prescrito de forma correcta. Entonces, recuerden, carga no solamente es las pesas o la intensidad del ejercicio, sino son todas las cosas que tienen que ver con el entorno biopsicosocial y emocional del paciente. Cuando hay dolor, mucha gente tiende a decir que no tiene que hacer ejercicio y no es cierto. El ejercicio es antiinflamatorio y el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio isométrico es incluso hasta analgésico. Entonces nosotros cuando hay dolor no evitamos el ejercicio en la persona adulta mayor, sino que aplicamos cualquiera de estas 10 modificaciones que nos pueden permitir trabajar sin que lo que hagamos con el paciente
aumente la sensación de dolor que el paciente percibe. Y esa es la clave. Nosotros no podemos aumentar la sensación de dolor que el paciente percibe o la sensación de disconfort que el paciente percibe cuando le aplicamos ejercicio terapéutico. Podemos reducir el peso, podemos reducir el rango de movimiento, podemos reducir la frecuencia con la que trabajamos el ejercicio en vez de 4 veces a la semana, 2 veces a la semana. Podemos reducir la velocidad, el tipo de contracción, puede ser isométrica, isotónica, la duración, la selección del ejercicio. El ejercicio puede ser contra gravedad o suprimiendo la gravedad. La técnica del ejercicio también se puede modificar y el tiempo de descanso. Por supuesto, para responder una de estas preguntas es importante enseñar la diferencia entre dolor y molestia. Cuando trabajamos con pacientes con dolor, el dolor tiene que venir de la mano de todo un proceso de educación por parte del terapeuta físico, explicándole al paciente que no siempre dolor significa lesión. Muchos de nosotros hemos tenido un morete, ¿verdad? Nos golpeamos sin darnos cuenta, se nos hace un morete y no nos enteramos hasta el día siguiente que se nos ve la piel morada, y no nos dimos cuenta que nos golpeamos. Y ahí sí hay una lesión, pero como no era una amenaza para el cuerpo ni siquiera se detuvo a percibir que eso está pasando. Molestia o disconfort es diferente a dolor. Y nosotros trabajamos, pero depende muchísimo del entorno biopsicosocial del paciente, de la personalidad del paciente y de las características de las enfermedades crónicas degenerativas que el paciente tenga y también de qué le hayan dicho los otros profesionales de salud que hayan trabajado con él. Molestia es algo así como disconfort o incomodidad. Dolor significa, ok, ya hay algo que me impide poder moverme de forma segura. También hay 8 formas en las que nosotros podemos aumentar la carga de forma progresiva. Recuerdan que les mencioné que la progresividad es la clave, entonces ya llevamos 3 claves. 1, la intensidad. 2, la progresividad. Y 3, siempre considerar el entorno biopsicosocial del paciente. Entonces, formas en las que yo puedo progresivamente aumentar la carga puede ser aumentando el peso, otra es aumentando el número de repeticiones, otra puede ser aumentar el número de series, otro puede ser aumentar el rango de movimiento, aumentar la frecuencia, cuántas veces a la semana lo hago, variar el movimiento, disminuir el descanso o bien cambiando el tempo o la densidad de movimiento en el paciente. Siempre es importante que recordemos que las metas y los principios de rehabilitación y entrenamiento son los mismos. Lo que es diferente es el punto de partida. Para entrenar, así como para rehabilitar, nosotros usamos carga progresiva. Se utilizan adaptaciones a la demanda impuesta. Se utiliza el aumento de fuerza y el aumento de resiliencia. La diferencia es que cuando nosotros vamos a rehabilitar, estamos con una persona que tiene una deficiencia y una limitación funcional. Y cuando se está entrenando, se está con una persona que tiene habilidades y características musculares que le permiten ser bueno en un deporte o en una actividad. Y esa es la diferencia. Como terapeutas físicos no podemos olvidar que la reeducación muscular tiene 4 etapas. La primera etapa es la activación muscular. Nosotros necesitamos que el músculo sepa que es con él con quien vamos a trabajar. La segunda etapa es la resistencia a la fatiga. Debemos darle al músculo la capacidad de aguantar trabajo de baja intensidad durante bastante tiempo. La tercera etapa, el fortalecimiento. Y la última etapa es la coordinación. Las fases de la reeducación muscular se aplican a todo el ejercicio terapéutico que nosotros definamos o prescribamos como profesionales en terapia física. Ahora bien, con las personas adultas mayores, lo más importante es poder trabajar actividad multicomponente. Actividad multicomponente quiere decir que vamos a incluir ejercicio aeróbico, ejercicio de fortalecimiento muscular y ejercicio de equilibrio. Estos 3 tipos de ejercicio, que es lo que hacen que la actividad sea multicomponente, mejoran la función física, disminuyen el riesgo de caídas y por ende el riesgo de lesiones por caída. Además, estas actividades se pueden hacer en la casa, en grupo, en un entorno estructurado, en el parque, en el patio de su casa o en cualquier lugar.
Esto tiene evidencia que respalda que es efectivo y que es la mejor combinación para trabajar con personas adultas mayores. Ahora bien, en la intensidad, ¿cómo vamos a empezar? En un programa de ejercicios de fortalecimiento debemos empezar en una intensidad baja, entre 40 y 50 del 1 RM, o haciendo el ejercicio hasta el punto de fatiga, que ya vuelvo a decir, en adultos mayores no se maneja de esta forma. ¿Cómo saco el RM del paciente? Ahora hay aplicaciones que pueden bajar de Apple o de Android, que se llaman así, 1RM, las hay gratuitas y yo la que utilizo es gratuita, no la compren, pueden descargar las que son gratis. Entonces ahí lo que dice es que usted ponga la cantidad de repeticiones que el paciente hizo con el peso con el que lo hizo y por regla de 3 el app nos saca de una vez cuál es el máximo porcentaje del paciente. ¿Por qué? Porque calcula entre repeticiones y peso. Y después nosotros tenemos por regla de 3 que seguir calculando. Siempre vamos a empezar con una intensidad baja, entre 40 y 50% de la capacidad muscular del paciente. Si la persona está sufriendo o le cuesta muchísimo trabajar entre un 40 y un 50%, vamos a empezar con ejercicio isométrico, que nos va a generar activación muscular, que es analgésico, y además lo podemos hacer con supresión de la gravedad para trabajar si el paciente tiene dolor. Si la persona tiene experiencia haciendo ejercicio o cuando ya hayamos eliminado el dolor y la debilidad, nosotros podemos empezar a progresar a moderado, entre 60 y 70% del RM. Pero recuérdese que para desarrollar fuerza, yo tengo que trabajar por encima del 80% del RM del paciente. Entonces aquí hay algo muy importante. Yo no voy a empezar de primero trabajando con el paciente al 80% porque lo voy a lesionar. Tengo que llevarlo de forma progresiva, desde el 40% a ese 80% para poder generar cambios a nivel muscular en el miocito que me desarrollen fuerza y volumen muscular en el paciente. Nosotros no vamos a obtener de un músculo algo que no le hayamos dado. Por ejemplo, mucha gente, utilizando lo que menciona Cecilia, mucha gente trabaja prevención de caídas con la persona adulta mayor sentada. ¿Cómo vamos a prevenir caídas haciendo ejercicio sentado? La forma en la que podemos trabajar prevención de caídas es trabajando balance y equilibrio y tenemos que poner al paciente de pie y someterlo a situaciones donde sus músculos puedan reaccionar para tal efecto. Ahora bien, ¿hay algún parámetro para el ejercicio de calentamiento antes de hacer resistencia o fuerza? ¿O no? El calentamiento, lo más importante en este caso es permitirle al paciente que su corazón alcance el estado estable de la frecuencia cardíaca. Entonces, si la persona tiene poca experiencia haciendo el ejercicio, el calentamiento debe ser más largo, durar entre 20 y 25 minutos. Si ya va avanzando con nosotros, el calentamiento puede ser un poco más corto. La intención o lo más importante del calentamiento es aumentar la frecuencia cardíaca porque el corazón es más eficiente enviando sangre que sabiendo cuánta sangre tiene que enviar. Entonces, al generar el calentamiento, no necesariamente hay una diferencia para trabajar resistencia o fuerza, simplemente tenemos que asegurarnos que los movimientos que utilizamos para el calentamiento sean con los mismos músculos con los que vamos a trabajar. Otra pregunta, dentro de la prescripción de ejercicios, ¿los ejercicios de flexibilidad deben darse antes y después o es indistinto? Los ejercicios de flexibilidad se dejan al final porque la persona adulta mayor tiene deshidratación de los tejidos, tiene calcificación en algunos tejidos blandos y necesitamos asegurarnos que está suficientemente irrigado y que hay suficiente temperatura en el tejido para poder trabajar ejercicios de flexibilidad o estiramiento. Esos se dejan y se trabajan al final de la sesión de ejercicios. Ya hablamos de la resistencia muscular, ahora vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca todos sabemos que es 220 menos la edad. Entonces, 220 menos 80 nos va a dar exactamente 140. Esa sería la frecuencia cardíaca máxima de un paciente. Y luego por regla de 3 sacamos cuánto sería su 50%. A mí me gusta sacar el 50, el 55, 60, 65 y 70 para saber en qué rango debo trabajar.
Entonces, yo planifico los ejercicios multicomponentes, o sea, fortalecimiento, resistencia y equilibrio. Si una persona mayor de 60 años puede realizar marcha de forma independiente, yo empiezo con una frecuencia cardíaca entre 50 y 70%. Si una persona mayor de 60 años tiene trastorno de marcha o utiliza una ayuda biomecánica, yo empiezo entre un 40 y un 50% de su frecuencia cardíaca máxima. Y si mi persona mayor de 60 años tiene movilidad limitada, le cuesta levantarse de la cama, etcétera, inicio con actividades físicas, como por ejemplo que coma en el comedor, que se duche en la ducha, que no esté en su cuarto solo para cuando va a dormir, que riegue las plantas, que ayude a guardar los platos, aumentando su actividad física poco a poco. Me preguntan que si primero sentado, no en todos los casos, luego de pie para que reconozca cada músculo. Va a depender de la valoración funcional del paciente y de cómo esté el equilibrio del paciente. Hay pacientes que no necesitan iniciar hacer ejercicios de sedente, pueden empezar de una vez de pie. El ejercicio de estiramiento en la persona adulta mayor, si lo que yo quiero lograr es longitud muscular, debe ser un autoestiramiento y debe durar por lo menos 90 segundos. Y si lo que se debe hacer de forma activa, o sea, el paciente por sí mismo. Y si lo que quiero es ganar rango de movimiento, debe ser activo asistido o pasivo y puede durar entre 30 y 60 segundos. Ya casi para terminar, para comenzar hay que modificar y progresar en los programas y hay 3 pasos que tenemos que seguir. 1, yo tengo que identificar cuál es el impedimento primario de mi paciente, qué es lo que le cuesta hacer, qué es la actividad o la función que tiene dificultad. 2, crear ejercicios que le permitan a la persona solventar ese impedimento o esa dificultad. Y 3, empezar a aplicar modificaciones a ese ejercicio. No podemos olvidar que somos terapeutas físicos y que nosotros primero vamos a corregir, ¿verdad?, los problemas de control motor, y esto quiere decir que vamos a corregir la postura, el movimiento y la activación muscular. También no podemos olvidar que vamos a hacer la optimización del control motor por medio de progresiones estáticas, como lo que es el control lumbopélvico, la orientación y el alineamiento. La optimización del control motor de forma dinámica, con progresiones dinámicas, que es el control dinámico lumbopélvico, orientación y alineamiento. Y esto todo me va a llevar a una reeducación funcional. Y tenemos que considerar la respiración o la mecánica ventilatoria, la continencia y los problemas del suelo pélvico. Recordemos que el diafragma y el suelo pélvico forman una bóveda y están relacionados. También hay que incluir las creencias y las actitudes del paciente. Hay que considerar las regiones adyacentes a la zona en la que estamos trabajando. Evaluar y tomar en cuenta siempre la función sensorial. Siempre, porque es ejercicio multicomponente, vamos a ver los problemas de balance y vamos a trabajar resistencia y fuerza muscular. Y además el fitness es la capacidad cardiovascular del paciente, que no olvidemos, como les he dicho previamente, que el corazón es un músculo y debemos mantenerlo. Las características de las sesiones de ejercicios son multicomponentes según Binder y colaboradores. En esta diapositiva, cada una de las características de las sesiones de ejercicio vienen con el estudio que las respalda. Entonces, primero, multicomponente. Segundo, circuitos funcionales. Tercero, mínimo 12 semanas. La frecuencia, 2 o 3 sesiones semanales. Hay pacientes que definitivamente no pueden pagar 2 o 3 sesiones semanales, pero usted puede hacer un muy buen entrenamiento al paciente y a la familia y darles seguimiento por medio de WhatsApp o una llamada telefónica y ver al paciente cada 6 semanas para hacer correcciones y progresiones. Siempre debemos incluir ejercicio que simule las actividades de la vida diaria y si el paciente va a caminar, que camine en diferentes ritmos y en diferentes direcciones. ¿Qué debemos hacer? La evaluación funcional es indispensable. No existe terapia física sin una evaluación funcional. Uno no puede tratar lo que no sabe que el paciente tiene o lo que no sabe que el paciente no tiene. Nosotros tenemos que tener la imagen clara, detallada de qué es lo que tiene mi paciente y por qué.
Debemos priorizar las necesidades funcionales. ¿Cuál es la función que mi paciente necesita poder hacer? Les adelanto algo, por ejemplo, en todos los programas de ejercicios que yo hago, siempre hay sentadillas porque el paciente tiene que sentarse de una silla, levantarse de una silla, levantarse del inodoro, poder subir unas gradas. Entonces, funciones necesarias, ¿verdad? Establecer objetivos funcionales y terapéuticos. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Un objetivo funcional puede ser que la persona pueda subir grados. Un objetivo terapéutico puede ser disminuir el dolor del paciente. Siempre vamos a considerar los objetivos de la persona, por qué la persona quiere hacer ejercicio, y si la persona no sabe por qué quiere hacer ejercicio, hay que tratar nosotros de buscar en nuestra entrevista qué es lo que a la persona le gustaba hacer y qué es lo que ya no puede hacer o desde cuándo no lo puede hacer para ponerle eso como una meta. Debemos ir de forma gradual, siempre con ejercicios multimodales. La carga se aumenta cada 4 o 6 semanas y por supuesto va a depender de las condiciones biopsicosociales del paciente. Siempre el programa debe estar adjuntado a un objetivo. Estoy haciendo ejercicios porque voy a poder levantarme de la silla solo. Estoy haciendo ejercicios porque quiero poder salir a caminar con mis amigos. Estoy haciendo ejercicio porque quiero poder seguir siendo independiente. Siempre tiene que haber un objetivo. Reevaluar es indispensable para ver cómo el paciente va mejorando o si no va mejorando. Y aquí hay algo importante. A veces el paciente adulto mayor no mejora, pero no perdió. Y esto es importante, porque el proceso de envejecimiento es un proceso donde hay un deterioro de la capacidad funcional. Y si logramos detener el deterioro, también es ganancia. Reevaluamos para ver cómo va avanzando y mejorando nuestro paciente y le celebramos los logros. Cada cosa que el paciente logró alcanzar, aumentar el peso, aumentar la intensidad, aumentar la cantidad de series o de repeticiones, hay que celebrarle a la persona esto. Ellos deben tener un propósito o una razón de ser. Para ir concluyendo, hay 3 herramientas indispensables en la identificación de los perfiles geriátricos en la prescripción de ejercicio terapéutico. El SPPB, que este test incluye el Sit-to-Stand que mencionamos, incluye el test de equilibrio y incluye el Time's Up and Go, y así se llaman las 3 juntas. Luego la marcha de los 6 minutos, perdón, ahí puse 6 metros, y el Time's Up and Go. O sea que lo más importante o lo indispensable para poder identificar los perfiles geriátricos a la hora de la prescripción del ejercicio es una buena valoración funcional. Si hubo una interrupción en el programa de ejercicio por más de 3 semanas, debemos volver a trabajar a un 50% de la intensidad. Nos devolvemos al inicio. ¿Por qué? Porque la persona adulta mayor tenemos que trabajar con su capacidad de adaptación. Todos sabemos que es más fácil perder fuerza que ganar fuerza a esa edad. Una foto de mi adorado país. Les agradezco su amable y respetuosa atención. Creo ahí quedan mis datos de Instagram, de Twitter y mi correo, por si en algún momento necesitan alguna consulta o que les comparta algún material o hacerme saber algo. Para mí será un placer. Creo que viene un periodo de preguntas y quedo a la orden. De que en pacientes neurológicos a veces nunca se consigue disociar una escápula del hombro o activar el core. Ya eso ya sería aplicar todo lo que es la parte neurológica específica. Acá estamos hablando de pacientes que de base ya pasaron por esa etapa y ya llegaron a donde nosotros post la rehabilitación neurológica. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viéndolas aquí en mi teléfono. Déjenme ver. Gracias a ustedes. Qué bonito ver tantos colegas de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarme hoy. Se los agradezco un montón. Agradezco también a los colegas de Perú. Ahí vi que también habían colegas de Bolivia acompañándonos. Les agradezco muchísimo el que hayan tomado el tiempo
para poder escuchar esta charla durante esta noche. Espero poder en otra ocasión compartir con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Gracias a mis colegas por sus mensajes tan bonitos. Exactamente, pura vida, viva Costa Rica. Les mando un abrazo fraternal desde Costa Rica. Espero que ustedes, sus familias y sus seres queridos se encuentren bien, que se estén cuidando muchísimo. Esto es una cuestión de paciencia y de prevención. El lavado de manos y el utilizar cubrebocas es la base de la prevención para evitar que esto se convierta en algo mucho más complicado para todos. Así que les deseo paz, les deseo bien, les deseo salud y muchísimas gracias. Voy a responder una última pregunta aquí. ¿Qué experiencia tiene con el abordaje del miedo a caer en personas adultas mayores? Ese es un temazo, Iván. Cuando trabajamos con personas adultas mayores que tienen ansiedad a la bipedestación, que así es como se llama el miedo a caer, o síndrome post, nosotros debemos trabajar primero con la persona en decúbito supino, luego de 2 semanas de trabajar en decúbito supino, trabajamos con el paciente en sedente, aproximadamente 1 o 2 semanas, luego trabajamos 1 o 2 semanas con el paciente en VIP sin desplazamiento y luego a partir de la cuarta semana, según el paciente, empezamos a hacer desplazamientos cortos y ejercicio. La ansiedad de la bipedestación es la desconfianza total que siente el paciente, entonces las primeras 4 semanas son vitales, las 2 semanas en decúbito supino y las 2 semanas en sedente para trabajar reacciones de equilibrio, activación muscular, movilidad articular y empezar el fortalecimiento muscular. Muchísimas gracias a todos, un placer haber compartido con ustedes la noche de hoy. Desde Costa Rica les mando un gran abrazo y un gran saludo, colegas. Espero que todos estén muy bien. Buenas noches.